Bien, buenos días. Otra vez estamos aquí, ahora con la segunda parte del video sobre flujos de trabajo de fotogrametría. Ok, en la primera parte del video vimos lo que es fotogrametría con un flujo de trabajo de Autodesk. Ahora vamos a ver fotogrametría pero con un flujo de trabajo de software libre, ¿no? Esto creo que ya lo había cambiado, no sé por qué. Bien, Open Source. Listo. ¿Cuál es nuestro flujo de trabajo que vamos a usar para la fotogrametría en cuanto a software libre se refiere? Bien, hay distintos flujos de trabajo, pero los que mayormente se usan sería pues el OpenDrawingMap, el MeshLab, que es opcional, y el QGIS. Esto va a variar, depende de lo que vamos a querer hacer. Por ejemplo, el OpenDrawingMap, por lo que yo he visto, por lo que he probado, es bastante bueno en lo que son fotos aéreas, ¿no? Fotos aéreas, procesamiento de fotos aéreas. Esta es la interfaz de OpenDrawingMap. A ver, vamos a ver. Esta es su interfaz, ¿no? Como vemos, bueno, tiene el escritorio, las fotos aéreas que podemos cargar, tiene un plugin para los puntos de control de tierra, ¿no? Ground Control Point, y etcétera. Bien, eso es en cuanto a fotos aéreas, pero ¿qué pasa si nosotros queremos usar la fotogrametría para algo que no sea fotos aéreas o ortofotos? Podemos usar el Visual SFM, que también nos permite hacer tanto fotos aéreas, procesar fotos aéreas o cualquier tipo de fotos. Bien, vamos a ir explorando estas dos opciones. Empecemos con la de OpenDrawingMap. Entonces, a ver, vamos a subir un poco el volumen y vamos a bajarle volumen a la música. Ya, okay. Sí. Vamos a subir un poco el volumen. Listo. Bien, entonces en cuanto a la interfaz de OpenDrawingMap, bien, hay tutoriales en internet sobre cómo usar el OpenDrawingMap. Creo que en el video pasado también lo mencioné, pero bien, nosotros cargamos aquí nuestros proyectos, nuestras fotos que queremos procesar. Se procesan, obviamente, pero dentro de nuestra máquina. O sea, esto no es un servicio en la nube. Esto va a depender íntegra y enteramente de la capacidad de nuestra computadora. Bien, en mi caso, para procesar las 25 fotos del ejemplo pasado, se ha demorado 1 hora con 9 minutos, ¿no? Y obviamente va a consumir el recurso de nuestra laptop, de nuestra computadora, etc. Sí, así que hay que evaluar bien cuál es la mejor opción, si trabajarlo en la nube, que tendríamos que usar otro software para hacer eso, o trabajarlo desde nuestra misma computadora. Bien. Una vez cargado el proyecto, nos aparece el visor de modelo 3D. En mi caso no cargan las nubes de puntos, pero sí lo ha trabajado. ¿Y cómo puedo ver esto? Porque me genera una serie de archivos de descarga al set. Yo lo voy a descargar. Bueno, hasta aquí ya lo he descargado y vamos a ver qué tipos de archivos nos está generando, ¿no? Como mencionamos en la primera parte del video, todos estos métodos van a depender de con qué tanta calidad te tomamos las fotos, mi cámara, o sea, cuántos megapíxeles tiene de resolución, y la metodología o la técnica que yo he empleado para tomar las fotos. Si yo he empleado una mala técnica, si he tenido errores en la técnica al momento de tomar fotos, lo más probable es que me genere ciertos errores. Entonces hay que siempre revisar esas partes, esas cosas que ya hemos visto anteriormente. Bien, entonces ¿dónde estábamos? Sí, en Downloads. Bien, entonces me ha generado todos estos archivos, ¿no? Archivos de textura, de ortofotos, etc. Vamos a extraerlos. Extraer ficheros, sí, extraer aquí. Bien, y vamos a ver los archivos que me ha generado, ¿no? Obviamente de acuerdo a las limitaciones de cómo yo he tomado las fotos. Ya. Listo. En ortofotos, bien, es lo que me ha podido generar. Ok, esperamos que cargue. Vamos viendo lo demás. Tenemos en cuanto a los mesh que ha generado y las texturas que ha generado, ¿no? El objeto, ¿no? El archivo object. Bien, entonces en algunos casos, o sea, si nosotros tomamos fotos aéreas y las georreferenciamos o le colocamos los puntos de control de tierra, nos va a generar un archivo SVS,
bueno, un archivo delimitado por comas, y también nos va a generar mejores ortofotos, nos va a generar TIFF, archivos TIFF, ¿no? Todas esas cosas que ahora no nos está generando. Bien, es por la metodología que hemos tomado. Bueno, este es nuestro ortofoto, esto es lo que ha generado. Bien, pero nosotros para esto poder cargarlo en el QGIS necesitamos un archivo delimitado por comas. ¿Y cómo hacemos esto? Si ya tenemos estos tres, entonces lo único que nos queda hacer es usar el MeshLab, o nosotros también podríamos usar el GRASS de QGIS, ¿no? El GRASS es que viene por defecto con QGIS, pero la verdad todavía no lo manejo muy bien, así que vamos a ver la otra opción, que es mediante el MeshLab. ¿Sí? Vamos a ver la opción del MeshLab. Bien, lo único que vamos a hacer es cargar ese archivo que ya lo tenemos, que ya nos generó el OpenDrawingMap. Entonces, para ordenarnos un poco, nosotros hemos generado todos esos archivos en OpenDrawingMap: ortofotos, geometrías, texturas, nubes de puntos. Luego del OpenDrawingMap lo queremos llevar al QGIS, pero en QGIS no acepta formatos 3D, de nubes de puntos 3D, por así decirlo, solo acepta delimitado por comas. Entonces tendríamos que usar el MeshLab opcionalmente para poder hacer ese proceso, ¿no? Para poder para poder crear ese puente y que puedan trabajar los dos programas. Estoy en Doulat, estos son las tres carpetas que me va a generar el OpenDrawingMap, y yo elijo la del Object, ¿sí? Que está en la carpeta texturas. Bien, ya, ok, ya tengo sí, es lo que me ha generado. Bien, está bastante decente, la verdad. Entonces aquí vamos a tener una serie de dificultades que tal vez ahora no las vamos a resolver, ya en otros videos. Por ejemplo, el tema de unidades, en qué unidades está esto, ¿cierto? Bien, eso lo vamos a ver más adelante tal vez. O por ejemplo, nosotros también podemos georreferenciar, podemos rescalar, etcétera. Pero por el momento, solo como es un ejemplo, lo vamos a dejar aquí tal cual, para no hacer muy largo el video. Entonces lo único que vamos a hacer es limpiar un poco esta imagen. ¿Sí? Vamos a limpiarla un poco. Ok, a ver, vamos a rotarla en principio. Vamos a rotarla. R. Sí, a ver, la rotamos. Ahí está bien. Enter. Salgo del comando y listo. Ahora sí, vamos a limpiarla. Vamos a eliminar todo lo que no nos sirve. A ver, sería esta sección. Hasta aquí inclusive. Sería esta otra sección. Sería esta otra sección. Y lo más probable es que también esta sección. Sí, limpiamos. Aquí me quedan algunos puntos sueltos. No los puedo seleccionar. Bien. Listo. Estos puntos también los elimino. Y etcétera. Vamos a seguir eliminando todos los puntos que no nos sirvan. Vamos a ver cómo ha quedado el mallado, cómo ha quedado el mesh. Listo. Listo. Bien. Esto es lo que nos ha quedado al final. No sirve. Si no sirve. Sí. Bien. Lo único que vamos a hacer ahora. Acá hay unos puntos que todavía no hemos eliminado, que no nos están sirviendo. Sí, a ver, no los visualiza. Ya, ahí está. Ahí está esa nube de puntos que no nos va a servir. La elimino. Listo. Bien. Una vez que ya tengo esto, ahora sí lo voy a exportar. A ver, perdón, inclusive esta parte tampoco nos sirve, ¿cierto? Esta parte tampoco nos serviría. Esta parte de aquí y toda esta zona
esta zona de aquí. Bueno, vamos a usar otra herramienta. No detecta los puntos, ¿bien? No hay problema. Igual, bueno, tendríamos que darnos el tiempo, el trabajo de limpiar hasta que nos quede lo que buscamos, o sea, tan fino como podamos tener, y de acuerdo a cómo manejemos este software podemos ir afinando y etcétera. Pero por el momento vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a exportar. Vamos a exportarlo como un PLY, ya no como este archivo, este tipo de archivo, que sería el XYZ, ¿no? Este es ODM texture, bueno, sí, lo dejamos tal cual, XYZ, model ya. Ahora vamos a ver en qué consiste realmente estos archivos de XYZ. A ver, vamos a Douglas, abrimos el XYZ, lo abrimos con el editor de texto o cualquier editor de texto que ustedes tengan para ver. Bien, los XYZ, su formato es obviamente XYZ y un formato RGB. Tal vez para poder mostrarles esto un poco mejor, no habría necesidad de hacerlo, pero para que lo puedan ver más claramente, yo voy a abrir el recap. Okay. O sea, esto lo vamos a hacer solamente para que ustedes puedan visualizar exactamente qué es lo que hace ese formato XYZ o cómo está trabajando ese formato XYZ. Okay, esperamos que cargue. Ya, vamos explicando un poco lo que es el WebODM, el OpenDrawingMap. El OpenDrawingMap es un software libre que en Windows está corriendo con el Docker. Okay, primero tienen que instalar Docker, Python, etc. ¿Dónde encuentro yo esa información? Obviamente en la página oficial de OpenDrawingMap. Buscan en internet y la van a tener, ahí les va a salir la guía, el manual de usuario, cómo hacerlo. Tiene dos opciones de instalarlo, ¿no? Que es mediante la versión clásica, que es entrando, pues instalando el Docker, etcétera, y poniendo un poco de código, clonando estos repositorios de GitHub. ¿Sí? Estos links los voy a dejar en la descripción, ¿no? Colgando colgando estos links de GitHub, o si no hay una versión, creo. Hay una versión que es mediante un instalador de Windows o de Mac, pero este instalador cuesta $47, pero si ustedes lo hacen clonando, que también es bien sencillo realmente, hay tutoriales en internet sobre cómo instalar WebODM, no tendrían que pagar y simplemente clonarían el repositorio de GitHub. Aquí está el manual, cómo hacerlo paso a paso, y nada más. Y bueno, aquí encuentran información también en la página oficial. Van a encontrar documentación sobre el control de puntos, qué formatos admite, qué formatos está votando, etcétera, ¿no? Cómo es la forma de trabajar, su interfaz, cómo se controla y todas esas cosas referentes al software. Bien, entonces ya cargó, acepto, creo un nuevo proyecto para poder importar una nube de puntos. Bueno, por defecto cualquiera. Bien. Como les repito, no es necesario usar el Autodesk Recap, solo lo vamos a usar para ver qué está haciendo el formato XYZ. Y aquí, como les mencionaba, el XYZ obviamente me está dando una entrada X, una entrada Y, una entrada Z y un RGB, ¿no? O posiciones de color. En este caso son vectores, V1, V2, V3. Eso es lo que me está generando el XYZ. Bien. Eso es lo que tengo con el formato XYZ. Entonces a mí no me van a servir estas tres, solo me van a servir las dos primeras. A ver, sigo importando a ver cómo se vería. Bueno, espero que cargue. Listo. Iniciar proyecto. Listo. Bien. Entonces, como ya les había mencionado, el XYZ me permite hacer esto, pues, ¿no? Al final yo ya tengo la nube de puntos. Yo no he usado ni un software de pago ni nada por el estilo. Esa nube de puntos la he traído del OpenDrawingMap, la he editado en el MeshLab
Y podría seguir editándolo en el recap inclusive, pero o sea, el punto es que no usemos ni un software de pago por el momento. Pero sí, hay veces en las que es una buena opción no tenerlo, porque si te dan una licencia libre de 3 años, inclusive puedes ir actualizándola y seguir probando las versiones. Entonces sí podría haber un flujo de trabajo híbrido y nos podría servir, porque en el recap podemos controlar mejor las unidades. No es tan complejo, es una interfaz mucho más amigable que el MeshLab inclusive, o que algunos otros software libres. Bien, no voy a guardar, solo quería mostrarles qué es lo que hace el formato XYZ. ¿Sí? Ahora sí, vamos a limpiar un poco este formato XYZ. Pero primero borro los que creé. Bien. Este formato XYZ lo vamos a limpiar un poco. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Podríamos usar el editor de texto. Como les dije, cada quien puede tener un editor de texto cualquiera. Podríamos ir limpiando las columnas mediante el editor de texto. O lo más simple sería, tal vez, para no estar instalando tanto datos software adicionales, podríamos hacerlo en el Excel. Bien, el Excel obviamente es un software de pago, es un software de Microsoft, pero todo el mundo o casi todos manejan el Excel o tienen el Excel en sus computadoras, así que creo que no habría mucho problema en eso, ¿no? En usar Excel. Dudo que alguien diga, no tengo Excel, o sea, es un poco difícil. Bien, vamos a abrir. Vamos a ver dónde está, en Downloads. Ok, todos los archivos. Bien, por eso aquí era mi mención que en el primer video les decía que a veces hay que manejar bastante esto de los formatos, saber qué formato está leyendo y qué está haciendo cada formato, y en qué programas puedo correr los formatos con los que estoy trabajando. Sí, al principio siempre es un poco difícil manejar todos esos formatos, pero un poco, o sea, con un poco de práctica la verdad se les va a hacer sencillo y van a saber qué propiedades o qué desventajas trae cada formato. Bien, entonces para ordenarme un poco le coloco X. A ver, hay que repetir un poco esta parte. Yo estoy eliminando estas 3 columnas porque son las columnas con los valores del RGB o otros valores que no corresponden a los valores de posición, y en este caso yo solo quiero estas 3 primeras columnas que sí corresponden a unos valores de posición, aunque en este caso me parece que no están a la escala correspondiente. Eso pudimos haberlo modificado en el MeshLab y ya en otro video vamos a ver cómo usar el MeshLab para estos fines, pero por ahora, como es solo un ejemplo, vamos a dejarlo aquí con la escala tal cual. Entonces lo exporto, CSV, siempre me confundo, CSV, y lo guardo. Listo. A ver, ahora sí podría abrir el QGIS. Podría abrir el QGIS y ahí el QGIS, bueno, en mi computadora se tarda un poco en abrir. Entonces vamos a seguir viendo. En cuanto al OpenDrawMap, bueno, ya les dije cómo se usa, cómo se instala. Les voy a dejar los links. Y también tenemos algo importante o algo que es de bastante utilidad, que antes no estaba, pero ahora ya está en la interfaz del OpenDrawMap, que es el OpenArealMap. El OpenArealMap es también una interfaz libre, un software libre, una comunidad que nos permite descargarnos imágenes, ortofotos, imágenes de drones, ¿sí? Gratuitamente. Aquí podemos encontrar toda la documentación. A ver, Star Exploring, y podemos encontrar muchas imágenes aéreas de drones. Nos podrían servir para hacer los TIFF, para georreferenciar, para ir viendo cómo se maneja esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos de cada país. Por ejemplo, en Perú, ¿cuántas imágenes tengo? 259, pero creo que la mayoría es de Ecuador, ¿no? O sea, este cuadrado corresponde a Perú, Ecuador y Bolivia, creo. Pero casi todas, la vez pasada estuve revisando, eran de Ecuador, ¿no? Casi todas de Ecuador. Pero bien, entonces a ver, yo pongo de aquí, a ver. Me dirijo a Ica, Perú, a ver si hay alguna foto, alguna ortofoto. Creo que no. Bien.
Ahí me muestra más o menos dónde están ubicadas. Pero bien, de aquí nosotros podemos descargar cualquier ortofoto, por ejemplo esta, y vernos los detalles, ¿no? Ir explorando, ir introduciéndonos un poco a este mundo de la fotogrametría, la topografía mediante fotogrametría, etcétera, ¿no? Sí, entonces el OpenArealMap también les voy a dejar en la descripción el link. Y vamos a ver, ya cargó el QGIS. Ahora sí, finalmente voy a importar mi nube de puntos o mis puntos, ¿no? Mi archivo de puntos, y lo abro. El XYZ, XYZ, añadir. Vamos a ver. Bien, por alguna razón, sí está bien. Sí, algunas veces me lo ha importado al revés. Bien, está derrotado, no está rotado. Bueno, eso lo pudimos haber hecho en el MeshLab, debimos haberlo hecho. O sea, todos esos ajustes, a ver, para aclarar un poco. Los archivos los obtenemos del OpenDrawMap. Dependiendo de qué también los hayamos generado, los hayamos tomado esos datos, igual nos va a generar bien o mal todos los archivos que bote el OpenDrawMap, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en esas cosas. Luego, para seguir haciendo correcciones, podemos usar opcionalmente el MeshLab. Pero si ya nos bota con un archivo un archivo delimitado por comas desde el OpenDrawMap, directamente lo podríamos jalar en el QGIS. Ya. Pero como aquí hemos cometido algunos errores en la toma de muestras, en la toma de fotos, hemos tenido que modificar un poco, por eso hemos usado el MeshLab y aquí pudimos haberlo escalado y todas las modificaciones que correspondían. Pero bien, al final hemos obtenido esto que era lo que nos importaba y ahora tenemos que obtener las curvas de nivel y el raster. ¿Okay? Para obtener el raster, pues vamos a iniciar todos esos puntos y podemos hacerlo por varios métodos, ¿sí? Inclusive por procesamientos de algunos procesamientos de polígonos, etcétera. Pero yo voy a usar el raster aquí en la opción análisis y puedo usar cualquiera de estos y voy a hacer vecino más próximo. Ok, es el que quiero y a ver, ya listo. Entonces el primer radio, el segundo radio de búsqueda, acá hay algunas opciones que puedo usar. Yo voy a decir que el valor Z de mi archivo de puntos sea el que va a usar para la altura, determinado, no sin compresión. Listo. Perfil sin compresión y ejecuto. Sí. La verdad en QGIS no demora mucho. Cerrar. Y ya me generó mi nube de puntos. Perdón, mi raster. Este raster lo voy a cambiar un poco su visualización. Aplicar. Listo. Pero, a ver, lo voy a invertir. Rampa de colores, aplicar. Listo, ahora sí. Obviamente es lo que me está botando. O sea, es la topografía, o bueno, la topografía que ya había hecho en el recap anteriormente, en el video anterior. Y bien, esto es lo que obtenemos. La verdad, sí. Y al final lo que nos importa es tener esta curva de nivel de 1 metro. Porque debería ser 0.1 las curvas, pero lo voy a hacer de 1 metro. ¿Por qué? Por la escala, si se dan cuenta, debería ser aproximadamente desde 1.6 hasta 2.9 metros o menos inclusive. Por eso le pongo esta escala, ¿no? Y aquí está pues con 16 y 29 metros, que no sería el caso. Pero bien, lo vamos a dejar por defecto y vamos a... Sí, ejecutamos. Cierro. Y ya obtengo mis curvas de nivel. Bueno, de acuerdo a lo que me ha botado. Y estas curvas de nivel yo puedo exportarlas a un formato CAD. Sí, podría exportarlas a un formato CAD. Exportar con mediante un DXF. Y a ver, vamos a exportarlo en Doughnuts. Sí, ODM lo dejamos como estaba y DXF sí. Lo demás lo dejamos por defecto, aceptamos. Sí, al final este es el trabajo, un poco del trabajo que tendríamos que hacer en el QGIS. Cierro, descarto, no quiero guardar eso. Espero que cierre.
Eso también lo cierro. Listo. Ahora vamos a ver un poco, bueno, inclusive ese archivo de puntos yo podría cargarlo directo al AutoCAD, o bueno, el CAD. Bien, entonces ese sería un poco el flujo de trabajo que tendríamos que usar con los software libres, pero al final, o sea, si se dan cuenta, siempre vamos a querer obtener un CAD o un archivo CAD, o en la mayoría de casos vamos a querer obtener eso. Así que en cuanto a topografía, hay que tener un poco de cuidado en usar software libre y también un poco de cuidado en querer solo usar el software libre. ¿Por qué? Porque, como les digo, hasta el OpenDrawMap, hasta el primer punto para generar las geometrías, perdón, hasta este primer punto para generar las geometrías estaría perfecto usar el OpenDrawMap porque voy a obtener las texturas, la nube de puntos, etcétera, las ortofotos, etcétera. Si yo tomo bien las fotos, obviamente, y me va a servir mucho para la topografía y voy a poder obtener resultados decentes o buenos resultados. Pero a partir de aquí, seguir usando software libre, o sea, tendremos que evaluar para qué o cuál es la finalidad. ¿Por qué? Porque muy bien podríamos usar, como les mencioné antes, el recap, podríamos usar, no, tendríamos que usar el recap para generar el archivo que pueda ser leído en el Civil 3D y generar pues unas curvas de nivel en 3D, que son las que nos van a servir para trabajos en Revit, trabajos de movimientos de tierra, inclusive en el mismo Civil 3D para trabajos de tierra más grandes, ¿no? Entonces tendríamos que analizar eso, o sea, si nos conviene íntegramente un flujo de trabajo con software de licencia o nos conviene usar un flujo de trabajo netamente de un software de software libres. Y yo creo que el mejor resultado se logra pues trabajando los dos, ¿no? O sea, de un flujo de trabajo obviamente para que no nos cobren en un OpenDrawMap, usar el recurso que es nuestra computadora para hacerlo y no estar dependiendo de la nube de puntos perdón, del trabajo en la nube de Recap. Podríamos generarlo en OpenDrawMap, luego pasar al Civil, bueno, pasarlo por el Recap para generar el archivo que me puede leer el Civil y luego ir viendo todos esos flujos de trabajo, ¿no? O sea, tratando de mezclar los software, no usando solo software libre o software de paga. Bien, entonces vamos a ver cómo quedó el archivo de AutoCAD, que sería el DXF. Abrimos AutoCAD. Entonces, a ver, mientras va cargando. Bien, entonces ya vimos en cuanto a OpenDrawMap. Vamos a ir cerrando. Listo. Bien, aquí también hay algunas. Ahora vamos a ver en cuanto al cómo podríamos usar el Visual SFM, ¿sí? Mientras carga el AutoCAD. Bien, ya cargó, creo. Aún no. Ya, mientras carga el AutoCAD vamos viendo algunas cosas. El Visual FM es un software que nos permite procesar fotos para obtener puntos. Y a fin de cuentas este es el objetivo del video. Ver cómo podemos trabajar la fotogrametría. La fotogrametría, como ya les mencionaba, tiene distintas aplicaciones en la ingeniería, no solo en la topografía, ¿no? Y el Visual FM es un software un poco más versátil, en mi opinión, que el OpenDrawMap, porque como les digo, el OpenDrawMap ha modificado sus algoritmos y como que se está especializando bastante en lo que es las fotos aéreas y está optimizado para hacer ese tipo de trabajos que serían fotos aéreas para generar pues archivos para topografía y los hace bien. En cambio, otro tipo de archivos, otro tipo de ejemplos, por ejemplo, les voy a mostrar acá samples que yo he querido correr en OpenDrawMap, tal vez esculturas para personas o tal vez para ambientes interiores de edificaciones. El OpenDrawMap muchas veces no los está reconociendo o los está corriendo con una calidad bastante baja realmente, así que no. Para otros usos que no sea topografía, yo no recomendaría el OpenDrawMap definitivamente. Tendríamos que ya ir trabajando con el Visual SFM. Y entonces, para ya ir entrando un poco más a detalle, ¿qué es el Visual SFM? Como ya les mencionaba, es un software para fotogrametría
que nos puede generar archivos para topografía, o podemos usarlo para un flujo de trabajo de topografía fotogramétrica, o es, como les decía, ya es más versátil y podemos usarlo para esculturas o para poder escanear pues el interior de edificaciones. Acá hay algunos ejemplos. A ver, vamos a reproducir el ejemplo que nos viene en la página. Ok, este es un monumento histórico. Por ejemplo, en arquitectura, la fotogrametría nos sirve para la restauración de monumentos históricos, para poder levantar pues la información rápidamente. Bien. Ok, es lo que hace el SFM, el Visual SFM. ¿Quién es el creador? Pues Wu, ¿no? El Dr. Wu. Bien, pero el Visual FM trabaja con dos repositorios, por decirlo de algún modo, que sería el SMVS y el PMVS. Al final, nosotros ¿qué vamos a hacer? Tener que instalar el Visual SFM y del repositorio de estas carpetas, estos dos complementos, por decirlo de algún modo, descargarlos y pegarlos dentro de la carpeta de instalación del Visual SFM, ¿no? Más adelante también vamos a hacer un video tutorial sobre cómo usar el Visual SFM y algunas demostraciones. Bien, entonces, sí, aquí ya les expliqué un poco. Bueno, el creador a ver, para aclarar, el Visual SFM nos genera una nube de puntos poco densa, y eso a veces no nos va a servir. Y los complementos que les mencioné han sido creados por el doctor pues, Furukawa, y nos permiten crear nube de puntos más densas, ¿no? Nos permite crear nubes de puntos más densas dentro del Visual SFM, y acá hay algunos ejemplos de lo que él hace, ¿no? Estos complementos y estos software se usan en el Google Group o Microsoft Group. ¿Para qué? Para las fotos aéreas que nosotros vemos en el Google Maps. Hay algunas fotos que están en 3D o que tienen alturas. Ellos han usado alguno de estos software o usan alguno de estos software, ¿no? Como podemos ver en la página principal del Dr. Furukawa, usan estos software, ¿no? A ver, vamos a ver un poco, por ejemplo, ¿no? Y como les mencionaba, para escanear el interior o para fotogrametrar el interior de una estructura, es bastante versátil, ¿sí? En cuanto a medidas, etc. Entonces lo podemos usar, ¿no? Hay distintas aplicaciones, ¿no? Para las ortofotos también sirve, ¿no? Cómo procesa, ¿no? Bien, entonces listo. Eso sería en cuanto al Visual SFM. Y en cuanto al MeshLab, el MeshLab pues no hay mucho que decir. Es un software, como ya lo hemos estado usando, es un software que nos permite esculpir. Hay herramientas interesantes que son, por ejemplo, como ya mencionaba, escalar, posicionar y orientar. Se puede hacer en el MeshLab tranquilamente. Podemos limpiar los modelos 3D, que es lo que hemos estado haciendo un poco, ¿no? Sí. También les voy a dejar el link de descarga del MeshLab. Y bien, entonces empecemos ahora sí. A ver, ya, yo quería mostrarle aquí al final cómo quedó ese archivo. Ay, perdón. Ok. Bien, se colgó, lo siento, disculpen. Bien, entonces cuando nosotros trabajamos así con flujos de trabajo, cuando nosotros aplicamos estos flujos de trabajo, siempre vamos a tener estos problemas de acuerdo al rendimiento de nuestra máquina. Así que tienen que tener paciencia siempre y tratar de guardar los archivos que van generando. Bien, por el momento voy a ir cerrando algunas cosas. El OpenDrawMap, listo, ya lo usé, ya no voy a cerrar más. Como les decía, el OpenDrawMap se abría con el Docker, lo voy a ir cerrando. ¿Cómo se cierra? Pues estos códigos también lo van a encontrar en el repositorio que les estoy dejando, así que no habría ningún problema. Ya, sí, lo escribí mal. repodm.sh stop. Sí, eso es para finalizar el programa. Bien, a ver, archivos. Entonces, al final, ¿qué me ha quedado? O sea, al final, ¿qué producto he obtenido usando el software libre?
he obtenido esto. A ver, listo, voy a cerrar estas ventanas. Estas ventanas de aquí. Listo, a ver, vamos a ver qué hemos obtenido. Sí, hemos obtenido estas curvas de nivel de acuerdo a cómo hemos tomado los datos, cómo los hemos procesado, qué tanto los hemos limpiado. Pero al final, o sea, aplicando este flujo de trabajo del OpenDRUMMAP, el MeshLab y el QGIS, hemos generado estas curvas de nivel. Que, ojo, no están en 3D. Así que si esto nosotros los importamos, por ejemplo, en Revit, no podemos generar topografía desde acá, o nos va a generar una topografía plana. Pero sí podemos darle alguna utilidad, ¿no? Podemos ir elevando tranquilamente estos puntos, estos polígonos, ¿no? Podríamos modificarlos, etcétera, ¿no? Ir dándoles la altura a cada polígono, a cada curva de nivel, ir dándole la altura respectiva, y cada una es 0,10. Pero bueno, ahí por eso les digo, tienen que analizar bien sus flujos de trabajo. Okay, voy a cerrarlo. Ese no. Ya. Entonces hasta aquí. Ya, el Visual SFM, ¿no? Cierro el Docker. Exit. Listo. Ya, entonces, ¿cuál sería ahora el trabajo? Hasta aquí el trabajo con el OpenDRUMMAP y ya hemos introducido un poco al Visual SFM. Entonces, ¿cuál es la aplicación o cómo sería la forma de trabajar con este software? Aquí también tengo un repositorio de cómo trabajar el flujo de trabajo en Elsevier. Aquí un tutorial, también se los voy a dejar. Y aquí algunos blogs bastante interesantes que me gustaría que los lean. ¿Sí? Copian pues el link de descarga. Bien, entonces vamos a mostrar un poco el Visual SFM, qué es lo que hace. Como ya les dije, en el Visual FM nosotros vamos a probar primero lo que ya hemos trabajado con Recap y el ejemplo que también lo hemos trabajado en el flujo de trabajo con OpenDRUMMAP. Vamos a trabajarlo también en el Visual. Ok, a ver, si mal no recuerdo era prueba 1. Sí, era esta prueba. Importo todos al Visual SFM, al Visual. Sí, espero que importe aquí. Bien. Esta ventana me va a decir que va a ir cargando. Listo. Entonces ya me importaron todas las imágenes. Ahora voy a ver si hacen match. Aquí tenemos, cuando usamos el Visual, tenemos que básicamente hacerlo casi todos nosotros mismos. Entonces ahí pues ver qué tanto manejamos, como ya les mencioné antes, los formatos, qué tanto manejamos la teoría y qué tanto manejamos estos software para ver cuál es el mejor flujo de trabajo que podemos tener. Bien, entonces esperamos un poco. Está cargando. A veces se demora bastante. Sí, a ver. Seguimos esperando. Mientras tanto vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, ¿qué hace el Visual? El Visual lo que va a hacer es las fotos, va a obtener la nube de puntos de las fotos. ¿Okay? Las va a procesar y va a obtener la nube de puntos de las fotos, que al final es lo que queremos. Y como ya les mencionaba, es un poco más versátil. Y depende de cómo hemos tomado los datos, les vuelvo a repetir, de acuerdo a eso nos va a dar pues un resultado. Entonces yo he procesado ya algunas fotos. Yo he procesado, a ver, estos 4 ejemplos. Sí, yo he procesado estos 4 ejemplos ya en el Visual. Entonces voy a visualizar, voy a visualizarlos. ¿En dónde? En el MeshLab. Ok, vamos a verlo en el MeshLab. A ver. Bien, voy a borrar estos que ya no nos sirven, ok. A ver, todo esto que ya no nos sirve los voy a borrar. Ya, listo. Entonces vamos a ver el MeshLab. Vamos a checar un poco el la verdad no sé qué dice. A ver,
aquí ya terminó. Todavía sí. Compute Machine Finish. ¿Sí? Ah, no, aún está. Creo que ya terminó aquí. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer. Bueno, como ya terminé en el visual, vamos a seguir entonces. A ver, vamos a ver. View y Future Match. Vamos a ver los matches. Bueno, en sí estos son los matches. Bien, entonces ahora vamos a generar lo que nos importa, que son la nube de puntos. Entonces las proceso y ahí me va a generar pues la nube de puntos. Entonces una vez que yo he generado esto, voy a obtener resultados suficientes o la nube de puntos que yo quiero para trabajarla pues en el MeshLab. Aquí vemos la posición en la que nosotros hemos tomado la foto, o sea, la posición de la cámara. Tal vez valga la pena mencionar que cuando nosotros tomamos una foto, no solo obtenemos pues los datos de la imagen como tal, sino obtenemos otro tipo de datos que son la posición de la cámara, el eje focal y muchas otras cosas más. Que estos tipos de software, el OpenDrawingMap, el Recap, el Visual, etcétera, etcétera, usan para generar pues la fotogrametría, ¿no? Y este es como yo he tomado las fotos, y si se dan cuenta, yo tengo mayor densidad, donde mayor solapamiento y mayores matches he tenido en las fotos, y menor densidad pues o los errores, donde he tomado con más espaciamiento. Bien, entonces está procesando. Bien, entonces ya procesó y esto es lo que obtengo, que es una nube de puntos muy similar a las que yo he obtenido antes. Ok, luego vamos a hacer una comparativa seguramente, pero igual, o sea, esta nube de puntos sigue estando poco densa, y como ya les mencionaba, yo quiero una nube más densa. Bien, el visual hasta aquí nos trabaja, y si nosotros queremos nubes más densas tenemos que instalar los complementos que ya les mencioné. Es lo que voy a hacer ahora. Y cuando yo genero una nube de puntos más densa, pues me 2, 3, 1, 1 me genera una nube de puntos más densa y puedo trabajar mejor. A ver, 0, 1 nada más. Ok, no, nueva carpeta. Voy a crear una nueva carpeta que se llame 01. Ok, voy a abrir esa carpeta y voy a pues llamarle prueba 01. Prueba 01 y guardo. Ok, esto sí se demora un poco, así que ahora sí podemos ver, ¿no? Lo dejamos trabajando y vamos a ir viendo los ejemplos que ya hemos generado con el visual. Ok, vamos a ver los ejemplos que hemos generado con el visual. ¿Cuál es la forma correcta de abrir esto? Es abrir el nuevo proyecto. Samples. Bien, vamos a ir viendo los ejemplos que ya hemos generado. Por ejemplo, el 3 es interesante. Abrimos. Ya, voy a mostrarles lo que he generado también, ¿no? Como les digo, tiene bastantes aplicaciones la fotogrametría, no solo en la topografía o en el esculpido o modelado de algunos objetos, sino también para reconstrucción de monumentos históricos y para poder revisar, se me colgó, para poder revisar el interior de las estructuras y etcétera. Bien, ya cargué esa nube de puntos. Ahora lo que quiero es cargar el list, el archivo donde tengo más datos, ¿sí? Bien, a ver, desactivo esto y activo esto. Bien, hasta aquí solo tengo la nube de puntos, pero más o menos puedo ver de qué se trata, ¿no? Del interior de un patio. Entonces, a ver, mientras sigue cargando el visual, ya terminó. Está esperando, como les digo, ese proceso demora. Entonces vamos a seguir viendo los ejemplos. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, aquí, aplicarlo para escanear el interior de una estructura. Podría ser de bastante utilidad. Se colgó.
Bien, esperar nada más. Ya. Y como les digo, ¿no? Al final todos estos programas van a consumir recursos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con cómo estamos trabajando. Bueno, lo ideal sería que yo lo deje trabajar al visual y no cargue nada más. Pero para aprovechar el tiempo un poco les voy mostrando también qué se puede hacer. Y de aquí pues yo puedo ir generando, ¿no?, más cosas, ¿no? Por ejemplo, las texturas, ir haciendo la reconstrucción, apply. Esperemos que no se cuelgue nada más. Y sí, a ver, claro está. Estamos abusando de nuestros recursos, pero esperemos que tenga buen resultado. Creo que ahora sí la fregamos, pero... no, listo. Se pudo hacer. Close. Bien, ya generé el mesh. Y obviamente tendría que pues limpiarlo, ¿no? Doble, single, a ver. Este es el mesh. Listo. Single. Y ahí vamos editando, pues, ¿no? Como les digo, ya podemos ver más o menos de lo que se trata, de un patio. Y podemos ir limpiando la imagen como hemos limpiado las otras imágenes. Entonces, por ese lado no habría ningún problema. Sí, se puede editar bastante bien. Siempre con cuidado de eliminar información que tal vez no sea útil. Bien, como les digo, estamos consumiendo bastantes recursos y lo más probable es que se cuelgue. Entonces lo ideal sería que dejemos trabajar cada software y esperar el tiempo correspondiente, ¿no?, para que procese. Ya ven. ¿Sí? Y así podemos ir generando texturas, ¿no? Podemos ir limpiando esta imagen. Podemos seguir limpiándola. A ver, vamos a tratar de limpiar lo mejor posible esta imagen. Hay algunas partes que nos siguen sin servir. Creo que toda esta parte no nos sirve. Este conjunto de arriba no nos sirve. Se volvió a colgar. ¿Sí? Bien, ¿y para qué sirve esto? Obviamente esto no lo vamos a poder trabajar en QGIS porque ya es otra aplicación y QGIS es para pues generar TIFF, imágenes aéreas y mapas de elevaciones y etcétera. Y este ya es un modelo 3D, entonces no vamos a poder usarlo. Teníamos que usar otro flujo de trabajo o ver para qué otras aplicaciones pues vamos a usar esto, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo puedo cargar a Revit tranquilamente, ¿no? O sea, pasarlo por el recap y cargarlo a Revit, ¿no? O en Blender o en 3D Max, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, para los arquitectos les serviría bastante ya para el diseño de interiores, ¿no? En fin, o sea, la fotogrametría tiene varias aplicaciones. Ya sería cuestión de cómo nosotros lo querramos trabajar. Voy a generar la textura. Close. No me ha generado bien la textura. ¿Sí? Claro, no me ha generado bien la textura. Me ha generado Pero bien, esta es una de las aplicaciones. A ver, vamos a ver otra. Para el modelado de algunas imágenes 3D. Por ejemplo, vamos a abrir otro nuevo proyecto. La prueba 2. No recuerdo bien qué era la prueba 2. No, bueno. Bien, hasta aquí. Vamos a ver. Seguimos esperando. Entonces lo que yo voy a hacer es pausar un rato esto. ¿Está bien? Voy a pausar un rato el video. Y voy a volverlo a correr cuando ya haya pues terminado de cargar esto para no hacerla tan larga. Ok, voy a pasarlo.
Bien, entonces continuando, a las 3:13 pasó el video y ahora son 13:24. En total se habrán demorado unos 15 minutos, 20 minutos en procesar todo esto. Bien, ya está procesada en la forma densa. ¿Sí? Como visualizamos, vamos a visualizarlo. Bien, entonces esta es la visualización de puntos densos. O sea, ahora tengo todos estos puntos, que es bien similar a lo que he obtenido antes en el OpenDrawingMap, pero aquí lo he obtenido pues en 20 minutos, mientras que en el OpenDrawingMap lo he obtenido en 1 hora con 9 minutos. Entonces hay que ir evaluando todas esas cosas al momento de elegir un flujo de trabajo. Y bien, al final esto es lo que quería, la nube de puntos, que ya se guardó por defecto, entonces puedo cerrarla tranquilamente. Y vamos a visualizarla en el MeshLab. En el MeshLab. Vamos a visualizarla en el MeshLab. Y, a ver, Fill, Open Project, Documents, Drones, Sample 01, ya, abro, prueba. Espero que cargue. Listo. Bueno, está al revés. Y pues aquí pues haríamos lo mismo que hemos hecho con todas las otras imágenes, que es editarla. Bien, aquí ya tengo. Ya, entonces lo único que tendría que hacer es editar estas imágenes. Sí, editar todo esto. No lo he obtenido en el OpenDrawingMap, entonces lo he obtenido del Visual. Y sería pues ya desde aquí sería el mismo flujo de trabajo. Entonces para repasar, a ver. Entonces nosotros podríamos obtener del OpenDrawingMap las ortofotos, geometrías, texturas, nubes de puntos. Opcionalmente, si fuese el caso, usábamos el MeshLab y luego pasarlas al QGIS, dependiendo de lo que estemos trabajando. Si queremos la topografía, pues más o menos este es el flujo de trabajo. Pero si fuesen otro tipo, como el diseño de interiores o, no sé, refaccionar alguna parte de alguna vivienda y queremos las medidas lo más preciso posible, podemos usar la fotogrametría. Entonces el flujo de trabajo cambiaría un poco. No recomendaría el OpenDrawingMap, recomendaría el Visual y el MeshLab y bueno, ya luego el software que ustedes deseen, ¿no? Pero como en este caso es el mismo de la prueba, el Visual también funciona para hacer pues topografía. Y lo único que sería en este caso, en este preciso caso de este ejemplo, sería sustituir el Open por el Visual y obtenemos lo mismo, y a partir de aquí empezamos a trabajar las mallas, las texturas, importamos en XYZ, editamos ese XYZ y lo pasamos al QGIS y no, sería el mismo flujo de trabajo. Pero como ya les había mostrado, hay otros tipos de trabajos que podemos hacer con esto para el diseño de interiores, etcétera, ¿no? Ya les había mencionado. Entonces hasta aquí el video, espero que les haya gustado de verdad. Me ha tomado un poco de tiempo porque el Visual no lo conocía, he estado investigando y es lo que he encontrado. Y sí, hay buenas formas de trabajar. Y como les digo, ¿no? Depende de, o sea, los flujos van a cambiar, depende a la tarea o al trabajo que queremos realizar. Podríamos usar el Blender, ¿no? Si lo que queremos es modelar, o el Mesh Mixer inclusive, ¿no? Varios software. Bien, entonces espero que les haya gustado el video y esto sería todo. Nos vemos en un próximo video.